En este vídeo vamos a ver lo que se llaman operaciones terminales de consulta. Bien, se llaman operaciones terminales de consulta, pues básicamente porque son operaciones terminales, es decir, que no retornan ningún stream, ¿vale? Y por otra parte, se dicen de consulta porque la mayoría sirven para consultar el stream. Y normalmente esa consulta os retorna un valor booleano indicando si algo es cierto o falso, o retornan un elemento concreto del string resultante de la consulta, ¿vale? Entonces, fijaros que este tipo de operaciones se llaman operaciones de cortocircuito porque, curiosamente, en cuanto se encuentra en esa búsqueda, digamos, en esa consulta, se encuentra la respuesta a la consulta, se dejan de procesar el resto de elementos del string. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros queremos consultar si todos los valores enteros de un string son impares, como veis aquí, ¿vale? Ahora lo vamos a ver exactamente con qué método. En cuanto nosotros encontremos uno que sea par, es evidente que la consulta, digamos, debe de retornar un false, ¿vale? Porque no todos los elementos son impares, evidentemente, en cuanto hemos encontrado uno que es par. En ese caso, fijaros cómo el resto de elementos del string dejan de procesarse, ¿vale? Y eso es interesante porque lo que consigue es básicamente optimizar. Fijaros que ya dijimos que en los streams trabajaban de manera perezosa, lo cual significa que realmente consisten en una definición de operaciones y hasta que no se realiza una operación terminal, pues no se lleva a cabo. Pues fijaros, aquí ocurre exactamente lo mismo. Como las operaciones de consulta son operaciones terminales, digamos, se prueba con el primer elemento del stream, ¿vale? En el momento, si soy capaz de averiguar ya la respuesta final a la consulta, no tengo que procesar el resto, ¿vale? Bueno, entonces fijaros que la interfaz de string me proporciona una serie, o la API de string, digamos, me proporciona una serie de métodos para realizar estas consultas, ¿vale? Y son bastante intuitivos. Son los métodos allMatch, que recibe un predicate, o sea, un predicado que debe de cumplir el elemento, nonMatch, y anyMatch, ¿vale? Todos reciben, como veis, un predicado y la diferencia es que en el primero, allMatch, va a retornar true si todos los elementos del string cumplen con el predicado que yo le he pasado. Es decir, ¿qué significa que cumplen con el predicado? Pues que cuando yo llamo al método test de ese predicado pasándole ese elemento, pues retorna un true, ¿vale? Entonces, básicamente, allMatch va a retornar un true cuando todos cumplan, repito, con el predicado que se le pasa. NonMatch va a retornar true solamente si ninguno de los elementos cumple con el predicado que le pasamos, ninguno de los elementos del string. Y anyMatch retornará un true solamente si alguno de los elementos del string cumple con el predicado, ¿vale? Todos estos métodos, en caso contrario, pues retornarán un false, evidentemente, ¿vale? Entonces aquí tenemos un ejemplo, fijaros, en el que hemos definido un string con los valores 1, 2 y 3 y llamamos al método allMatch pasándole un predicado, y este predicado es que sea impar, fijaros, que sea distinto de 0 al dividir entre 2, ¿vale? Entonces, digamos que, fijaros que este allMatch directamente es una operación terminal, se ve clarísimamente porque retorna un boolean y no retorna un string, ¿vale? Y fijaros que, imaginaos que en el primer elemento es impar, con lo cual se cumple el predicado, pero como queremos comprobar que todos los elementos lo cumplen, pues se prueba con el valor 2. Y con el valor 2 ya se ve que el resto es igual a 0, con lo cual no se cumple el predicado y entonces directamente
ya se puede retornar un false, ¿vale? Retornaría un false. Lo curioso es que el elemento 3 ni siquiera llegaría a procesarse, es decir, no se llegaría a ejecutar la lambda del predicado para el valor 3. ¿Ok? Y ahora tenemos otros métodos, ¿vale? Que a diferencia de los anteriores no van a retornar, son también operaciones terminales de consulta, pero a diferencia de los anteriores no retornan un valor booleano, sino que van a retornar un elemento del string, ¿vale? Y fijaros que esos métodos son findFirst y findAny. Fijaros que findFirst realmente retorna el primer elemento, y findAny retorna cualquier elemento. Y entonces fijaros que alguien dirá, oye, Pedro, yo he hecho en falta aquí, o es que así se te ha olvidado, he hecho en falta aquí que estos métodos findFirst y findAny reciban un predicado, porque claro, lo lógico es que yo pueda decir, oye, dime el primero que cumple con esta condición, o dame alguno que cumple con esta condición, ¿vale? Lo primero que tenemos que pensar es que, fijaros, lo lógico es que fuera así. Sin embargo, con objeto de no repetir funcionalidad, en los streams esto no funciona exactamente así. Sino que fijaros que no reciben ningún predicado. Pero el predicado sí que lo podemos hacer, digamos, utilizando filter para filtrar previamente a llamar al método findFirst. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar el primer número que sea par, pues, o que sea impar, por ejemplo, ¿no? Lo que tengo que hacer es primero filtrar para quedarme con los impares, utilizando filter, y ya después utilizo findFirst para simplemente obtener el primer elemento del string. Una cosa importante es que, ¿cuál es la diferencia entre findFirst y findAny? Bueno, la diferencia es que findFirst encuentra el primero que lo cumple siguiendo el orden intrínseco del string, ¿vale? Es decir, por ejemplo, aquí 1, 2 y 3, ¿vale? Imaginaros que se estuvieran ejecutando la comprobación en orden, de manera paralela, ¿vale? Si lo estuviéramos ejecutando de manera paralela en hilos de ejecución independientes, el primero que se ejecutara nosotros no lo sabemos. Y como no lo sabemos, digamos que findAny retornaría el primero que él se encuentre que cumple, el primero que él encuentre en ese string, ¿vale? Sin embargo, en el caso de findFirst, aunque se encontrara, por ejemplo, primero el 3, él respetaría y esperaría a obtenerlos todos para comprobar cuál es el primero que realmente cumple con el orden del string, ¿vale? Y que antes ha sido filtrado por el filter. Bien, realmente esto a vosotros, a este nivel, si no vamos a trabajar en paralelo, digamos, pues nos da un poco igual y podríamos utilizar siempre findFirst, ¿vale? Pero existe ese pequeño matiz, ¿vale? Y por último, me gustaría que pensáramos un poquito en qué pasaría si resulta que después de haber, por ejemplo, ejecutado este filter sobre el string, resulta que el string se ha quedado sin elementos. ¿Qué valor deberían de retornar findFirst o findAny? Pues fijaros que, evidentemente, la solución consiste en hacer que estos métodos retornen un optional, que puede tener presente un valor o no tenerlo presente, ¿vale? Si miramos aquí el ejemplo, fijaros que yo lo que estoy haciendo es generando este string con los valores 1, 2 y 3, ¿vale? Y entonces fijaros que yo estoy filtrando y me estoy quedando solamente con los impares. Bien, una cosa muy curiosa, fijaros, es que aquí, mirad que en cuanto se coge el 1, y como el 1 es impar, este findAny ya termina por lo del tema del cortocircuito, con lo cual el 2 y el 3 ni siquiera se estarían evaluando, ¿vale? Bien, otro tema curioso es, bueno, ¿y cómo puedo encontrar desde el final?
¿vale? Porque imaginaros que yo quiero, digamos, encontrar el último, por ejemplo, ¿vale? El último elemento de un string, ¿vale? Bueno, pues fijaros, no existe ningún método, pero no existe porque realmente es posible utilizar algunos de los operadores existentes para obtener el mismo resultado, ¿vale? Y en este caso, podríamos usar el método skip. Fijaros en este caso, yo estoy cogiendo un string, donde imaginaros que yo tengo, aquí no está puesto, pero imaginaros que tengo una lista de enteros, el 1, el 2, el 3, lo que fuera, una lista, o sea, un list, ¿vale? Y lo convierto en un string y yo cuento el número de elementos, ¿ok? Ya sé cuántos elementos tiene la lista, o simplemente podría haber utilizado el método size, ¿verdad? De la lista, me da igual. El caso es que yo aquí puedo coger y convertir la lista de enteros de nuevo en un string y después puedo saltarme todos menos uno y entonces puedo utilizar find first para obtener el último elemento. ¿Ok?